El presente video verterá un interrogante acerca de la teoría mimética del quien fue un historiador y filósofo francés, René Girard. En ese orden de ideas nos preguntaremos, ¿cómo evitar el proceso mimético cuando uno de los sujetos es renuente a eliminar un acto de violencia? En otras palabras, ¿cómo abordar la teoría mimética en casos en los que el sujeto que actúa violentamente, así el actuar del otro no sea imitar dicha violencia, no busca otra salida? Es decir, su deseo no es mermar la acción negativa. Obsérvese que la pregunta en sí puede traer posiciones diversas, ya que de ella depende la defensa de la teoría o, en su defecto, el debacle de esta. Así pues, será necesario entender la teoría interrogada, siendo que a grandes rasgos constituyen esa tendencia de los seres humanos a imitarse entre sí. Incluso afirma el autor que son propensos a imitarse hasta en los deseos. Lo que allí sucede es que dicho proceso mimético, el cual crea modelos a seguir, no será bueno, toda vez que genera la rivalidad del conflicto, de otra manera que quien roba o es violento es imitado por otros sujetos, trayendo consigo un ciclo mimético que destruye a la sociedad y que acaba con víctimas o chivos expiatorios. No obstante, lo que propone el francés es cortar dicho ciclo mimético, que según el autor no es más que no imitando la violencia, ya que de ser así, todos dejarían de ser violentos. De esta forma, desarrollaremos el video, pondremos nuestras opiniones frente a la pregunta, para así llevar al oyente a entender la problemática expuesta. Cabe precisar que la idea aquí no es darle una respuesta definitiva a la misma. La teoría mimética es realmente interesante en la medida en que busca explicar ciertas dinámicas de la violencia que probablemente no tenían una explicación muy satisfactoria de acuerdo a teorías anteriores. Es interesante también porque Girard la deriva no de estudios sobre conflictos armados, sino de textos bíblicos, textos literarios, textos que uno pensaría que no son la fuente para realizar una reflexión sobre la violencia. Esclarece un poco los parecidos que se dan entre los adversarios bélicos. En Colombia podría servir para explicar por qué, por ejemplo, paramilitares y guerrillas terminan pareciéndose cada vez más en muchos de sus planteamientos, de sus prácticas, diríamos. Es interesante esa noción, digamos, del torbellino, del colapso de las diferencias, en la medida en que permite atisbar de alguna manera esa copia recíproca de comportamientos y al mismo tiempo esos discursos de los adversarios que pretenden diferenciarse cuando cada vez están siendo más parecidos. Tiene una gran limitación a mi modo de ver, y es que es demasiado abstracta y termina, como toda abstracción, volviéndose un poco inocua, diríamos. Que todos los rivales se perezcan, pues sí, y ahí, digamos, ya se agota de cierta manera su capacidad explicativa. Por eso, y esa quizás sea como el destino trágico o paradójico de la tesis de Girard, es que sirve más para explicar rivalidades literarias que para explicar rivalidades materiales, digamos. La otra explicación alternativa y mucho más productiva es la explicación de Smith de la enemistad, como, diríamos, acentuamiento de la divergencia, de la disparidad, de la otredad, o la teoría de Agamben acerca de la estasis como ese espacio, diríamos, de indeterminabilidad entre lo político y lo familiar. Entonces, además, digamos, de ese, podría uno como endosarle ese exceso de abstracción. El otro punto que también es muy discutible y ha sido puesto, digamos, en cuestión por los analistas, es hasta qué punto realmente dentro de los monoteísmos religiosos el único que podría salir de la violencia, que es la interpretación de Girard y ese círculo mimético, sería el propio cristianismo. Eso es una tesis muy fuerte suya,
pero es bastante, digamos, discutible. Si uno lo lleva a Colombia, pues, como tal vez lo afirmaba antes, hay elementos que permiten ver ciertas cosas, pero más allá de eso, pues, digamos que no resulta muy productiva ni muy esclarecedora la teoría. Esos serían como sus aportes y sus grandes límites. Se puede evitar el proceso mimético de violencia por medio de mostrarle a los niños que el ojo por ojo, diente por diente no es una solución viable, porque esto es un ciclo de violencia sin fin. Eso se puede hacer enseñándole a los niños a canalizar este deseo de responder con violencia cuando se les trata con violencia, canalizar este deseo por medio de artes, deportes, música, danza, teatro. En mi opinión, la pregunta que nos hemos planteado en el presente video resulta ser, más allá que un interrogante, una crítica a la teoría de Girard. ¿Por qué? Porque Girard, dentro de su teoría mimética, no da respuesta a la situación en la cual un sujeto, independientemente de cómo reaccionen los otros sujetos, va a ser violento per se. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a cambiar su actuar independientemente de que el ciclo violento, que ese ciclo mimético, no se reproduzca. Es decir, su intención no es modificar su actuar. Por eso, tal como lo afirmaron, como lo afirmó alguno de nuestros entrevistados, la teoría de Girard resulta ser inocua, en algún modo abstracta, porque no se acopla a muchas situaciones de la vida cotidiana, donde las personas, independientemente de la situación en concreto, reaccionan violentamente y no pretenden modificar su acción. Concuerdo con Girard en decir que la violencia no es la salida a largo plazo y hay que limitar esos ciclos miméticos. Pero en ciertos casos, la legítima defensa, es una garantía para prevenir situaciones donde las personas no modifican su actuar. Si bien es una solución a largo plazo, resulta ser utópica para consideraciones de corto plazo. Desde el conflicto, consideré pertinente llamar a alguien más erudito en el tema porque mis concepciones del conflicto son un poco más parcas. Sin embargo, pues en el conflicto confluyen mucho e influyen las ideas miméticas sobre los deseos y asimismo el deseo en la adquisición de poder. Entonces, pues cuando el deseo de una persona se multiplica con muchos partidarios, puede desencadenar guerras y puede, desencadenar conflictos y en marcos de intereses y pugna por esos mismos intereses. El segundo tópico es el tema de los regímenes políticos. Para esto tuve que remontarme al primer libro de Girard, que se llama Mentira Romántica. En esta afirma la equivalencia entre los regímenes políticos y la locación de las mediciones de como mediación. Entonces él habla de una mediación interna y una mediación externa. Cuando hablamos de una mediación interna, pues parte del mismo ser humano y en esta se encuentra cierto tipo de conflictividad interna. Entonces, pues el Estado va avanzando, más que todo desde unas percepciones totalitaristas, no limitadas a las regiones. Entonces, pues en este tópico de mediación interna, Girard nos sitúa la lógica de la antropología mimética. Entonces, pues aquí se va cumpliendo como la revolución hacia las ideas de libertad y los procesos políticos que desencadenan pues en la libertad política. Esto engendra o agrava la vanidad, porque esto hace que el hombre quiera en su vanidad relegarse a la idea de libre más que hombre esclavo. Ahí es donde el proceso político y el sistema político cambia a la intención de libertad. Asimismo, la intensidad de las oposiciones miméticas, que es ahí donde se chocan o repelen las ideas de las personas, y el avance de la indiferenciación social. Como venimos hablando de totalitarismos, también tenemos casos de monarquías donde unos quieren imponerse sobre los otros en su mimetismo. Entonces, asimismo, esta mediación interna se siente o se cree que puede descargar de un ser hacia otra persona en este ámbito político. La teoría mimética, cuando alguien es renuente a darle fin al ciclo y pues evitando acciones que ataquen contra la misma persona o contra otra persona, lo más fácil o la solución que yo le veo a que la teoría mimética tenga un fin es impartiendo justicia, pues claramente sobre casos
que ameritan impartir justicia, pero que mediante un tercero se ponga fin a ese proceso mimético y se pueda tratar de mejorar la sociedad y así evitar pues que la gente haga acciones como ojo por ojo y se tome la justicia a manos propias. A mi modo de ver, y también mirándolo desde la perspectiva del derecho, el deseo mimético como que está presente en nuestras vidas y se ha ido intensificando y lo tenemos que acabar desde raíz. O sea, problemas como la corrupción, los escándalos de corrupción y cosas así que están pasando hoy en día son todos como debido a este interés como por imitar al otro, por tener más plata, por tener más propiedades, por tener más bienes, más servicios. Entonces yo creo que la educación como que jugaría un gran papel para frenar la teoría mimética y que incluso evitaría la violencia, porque ya como cuando estamos en un escenario de violencia ya lo más importante es como penalizarlo. Entonces, para no tener que llegar a esa instancia, como que me parece que lo mejor es primero educar a la gente para prevenir que lleguemos